vamos a encontrar se practicó en el Antiguo Testamento, incluso mucho antes de que se diera la ley. Cuando usted y yo miramos allá Génesis capítulo 14 y el versículo 20 con especialidad, nos damos cuenta que Abraham dio el diezmo del botín cuando fue a rescatar a Lot, se lo dio a aquel sacerdote Melquisedec. Y luego cuando leemos en Génesis capítulo 28 y el versículo 22, cuando Jacob promete a Jehová el diezmo de todos sus bienes, si bien le traía a esa tierra prometida que Dios le había dicho. De manera que el diezmo viene a ser algo que se encontró antes, haciéndose antes voluntariamente de aquellos que lo ofrecían, para después mirarlo nosotros allá en Levítico capítulo 27, versículos del 30 en adelante, mandado por Dios al pueblo de Israel. Jehová demandó este diezmo al pueblo para que se trajese ese diezmo. De ese diezmo se habrían de dar ofrendas a Jehová, y de ese diezmo sea para provisión de los mismos sacerdotes, como lo miramos también en Números capítulo 18, versículos 21 al 26. Incluso después del cautiverio, miramos en Malaquías capítulo 13 y el versículo 10, el pueblo siendo exhortado por Dios para que regresara nuevamente ese diezmo, el cual servía para provisión de los sacerdotes que ministraban en el templo. Y es algo interesante, por favor entienda esto, usted que nos escucha. Es triste mirar que ahora en el mundo denominacional se pide dinero. Piden que usted dé el diezmo de su dinero porque quieren el dinero, pero si usted les da una bolsa de mandado, no se la van a aceptar. El diezmo que se otorgaba era de todo el fruto de la tierra para que el sacerdote tuviera sostén. Ahora, bien, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Recuerden que hemos ya mencionado que el Antiguo Testamento fue clavado en esa cruz. Colosenses capítulo 2 y el versículo 14, al igual que Efesios capítulo 2, versículos del 10 hasta el versículo 16, con especialidad allí del versículo 14 al 16, nos habla que Cristo quitó esa pared intermediaria que nos estorbaba para ser un solo hombre en Cristo Jesús. Bien, el Nuevo Testamento, ahora usted y yo encontramos que debemos de dar. Algo que me llama la atención nuevamente en la epístola de los Hebreos es que, como acabo de mencionar allí en Hebreos capítulo 8, versículo 6, nos dice ahí que somos, ¿verdad?, estamos o hemos entrado por Cristo a un mejor pacto bajo mejores promesas. Y tristemente ahora en la iglesia del Señor, aunque en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo, sino como dice Primera de Corintios capítulo 16 y el versículo 1 nos dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada uno de vosotros ponga aparte algo, pero allí noten, dice, conforme haya prosperado. Desafortunadamente, ahora muchos en la iglesia del Señor afirman que puesto que ya no tenemos que dar el diezmo, y dicen, ¿verdad?, que nosotros demos conforme dice 2 de Corintios capítulo 9 y el versículo 6 y 7, bueno, lo que propuso en su corazón, ¿verdad?, lo voy a dar alegre y no como necesidad. Y simplemente dan 20 centavos, una cora o $1. Noten, si nosotros vamos a ser celosos de la adoración a nuestro Dios y creemos que la adoración debe de ser sin instrumentos, debemos creer que la palabra de Dios debe ser predicada en toda su pureza, que debemos participar de la cena del Señor en el primer día de la semana, Hechos capítulo 20 y versículo 7, entonces usted y yo debemos estar dando ahora en la ofrenda conforme usted y yo hayamos prosperado y no lo que decidamos dar. Si usted y yo somos prosperados conforme a la palabra de Dios, debemos de dar más allá de nuestras fuerzas, conforme a lo que dice, ¿verdad?, también Segunda de Corintios capítulo 8 del 1 en adelante. La iglesia del Señor de Macedonia se esforzaba para la necesidad de los santos, dando más allá de sus fuerzas, aún estando en su profunda pobreza. Déjeme le digo entonces que nuestra ofrenda, si así Dios nos prospera, debe de ser aún más del diezmo. Debemos dar más que eso, conforme usted y yo hayamos prosperado. Es lo que Dios requiere de cada uno de nosotros. Así que le animamos a que, por favor, considere cuidadosamente en cuanto a ese estudio, ¿verdad?, del diezmo. Lamentablemente, como mencionaba nuestro hermano Jesse, muchas personas honestas y sinceras que quieren hacer la voluntad de Dios
muchos están tomando ventaja de ellos y les piden esta cantidad de dinero cuando muchas veces batallan ellos para poder sostener a sus propias familias. Así que le animamos a que por favor considere estudiar y obedecer lo que Dios dice en su palabra, no las doctrinas de hombres. Diezmos hoy en día, en estos tiempos, son doctrinas de hombres y se enseña que se deben de llevar a cabo. Entonces, cuando manejamos con precisión la palabra de verdad, es entonces cuando aprendemos a trazar lo que está en el Antiguo Testamento y lo que está en el Nuevo. Y estas personas, ¿verdad?, pues traen lo que les conviene del Antiguo Testamento, pero no traen los sacrificios, no traen todo lo demás. Entonces, hay que ser consistentes y enseñar lo que Dios dice por medio de su palabra. La siguiente pregunta dice, ¿fue Cristo un ser creado? ¿Fue Cristo un ser creado? Esa es una de las preguntas, ¿verdad?, que mucha gente ha tenido, una vez más la ha hecho esa pregunta, y también a la misma vez ha habido grupos religiosos que han enseñado acerca de esta doctrina de que Jesús fue un ser creado, que Dios creó a Jesús. Y bueno, pues algunos de los pasajes que se utilizan para, según probar esta doctrina, vamos a considerar primeramente Colosenses, capítulo 1. Nota lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice el texto, Él es la imagen del Dios invisible. Aquí en el contexto está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, vienen estas personas, estos grupos religiosos, se enfocan en la palabra primogénito. Y bueno, pues, ¿qué significa primogénito? Bueno, significa el primero en nacer, en pocas palabras, literalmente. Pero es muy importante que entendamos que las palabras en su lenguaje original, recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ese fue el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Por consiguiente, cada uno de nosotros es importante que analicemos las palabras que se utilizan en el texto bíblico para no sacar una enseñanza fuera de su contexto. La palabra aquí en el versículo 15 para primogénito básicamente significa o está denotando un rango, una preeminencia. Y recordemos que Colosenses enfatiza la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo, o la supremacía de Cristo. En cuanto a la creación, por ejemplo, en el contexto, nota lo que dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Eso está en perfecta armonía con Juan capítulo 1, en versículo 1 en adelante, donde dice que nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado si no hubiera sido por Cristo, no por Jesús. Entonces, si Jesús fue un ser creado, entonces la pregunta es, si Él fue creado, ¿cómo fue que Él creó todas las cosas? Él no pudo haberse creado a sí mismo. Entonces, esos grupos religiosos consideraron esa información, consideraron esa inconsistencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, esto fue lo que hicieron. Van al versículo 16 y le añaden un paréntesis, y le añaden unas palabras. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, ellos vienen y le añaden, porque en Él fueron creadas todas, paréntesis, las demás cosas. Una palabra que no está obviamente en el texto griego. Y le ponen en la parte de abajo, ¿verdad? Esta frase ha sido añadida para una mejor comprensión, ¿verdad?, del texto. Bueno, para una mejor comprensión de la falsa doctrina que están enseñando. Hermanos y amigos, Cristo no fue un ser creado, Cristo no fue creado, Cristo es eterno. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. Esa es la construcción de la gramática de Juan capítulo 1, versículo 1, en lo que es el griego. Cristo le dice a los judíos en Juan 8 y versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy, utilizando un título de Éxodo 3:14 que se aplica a nuestro Dios. Entonces, Cristo, hermanos y amigos, una vez más, no es un ser creado. Él creó todas las cosas, la preeminencia, el rango, Él está arriba de toda la creación que Él ha una vez más creado. Así que
Como podemos ver, la evidencia es muy fuerte. Jesús no es un ser creado, Él es eterno, Él es el Hijo de Dios y siempre ha existido y siempre va a existir. Así que cualquier doctrina que enseñe que Él fue un ser creado o que es menos que Dios es una falsa doctrina y debe ser rechazada por aquellos que en realidad desean seguir lo que la palabra de Dios nos enseña. Una vez más, Juan 1:1, Juan 8:58, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y muchos pasajes más en el Evangelio de Juan. Este Evangelio tiene 879 versículos, 21 capítulos, y cada uno de esos tiene el propósito de mostrar la deidad de Cristo, la eternidad de Cristo, la preexistencia de Cristo. Entonces, lo cual una vez más rechaza cualquier doctrina que diga que Jesús fue un ser creado. Exactamente, y creo, ¿verdad? Uno de los fuertes también pasajes que nosotros encontramos en la Escritura en cuanto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, lo prueba como Dios, ¿verdad? Es Filipenses capítulo 2, versículos 5 y el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Así es que no, nuestro Señor es deidad, Él es Dios y vino a este mundo para rescatar a aquellos que estábamos perdidos. Bien, la siguiente pregunta es, ¿le podemos decir pastor al predicador local de la congregación? Le podemos decir pastor. Bien, recuerden una de las palabras que desafortunadamente también son mal usadas o mal interpretadas por el mundo denominacional, es atribuida a aquellos que también predican, ¿verdad?, la palabra. Incluso escuchaba en una ocasión en uno de estos programas radiales en cuanto a estos locutores a quienes se les hacía la pregunta de que por qué se le decía pastor a aquellos que predicaban la palabra. La respuesta que daba esa persona es, bueno, cuando ustedes y yo vamos allá a Éxodo capítulo 3, encontramos la elección de Moisés por Jehová. Jehová lo llama para que él venga y sea el que liberte al pueblo y lo saque de la esclavitud de Egipto y los trae peregrinando por esos 40 años en el desierto y pues él era el que atendía al pueblo, por tanto, él es pastor y por eso nosotros somos pastores. Bueno, esa no es una respuesta correcta o conforme a las Escrituras. Cuando usted y yo vemos las Sagradas Escrituras, leemos allá en Juan capítulo 10, el versículo 11 y el versículo 14 con especialidad, el Señor Jesucristo usa esta palabra aplicada a Él mismo solamente, diciendo, yo soy el buen pastor. 2 veces menciona esta frase atribuyéndose a Él mismo como término singular, Él es el buen pastor. Y es que mientras que el predicador, el cual, ¿verdad?, puede llegar a ser uno de aquellos que atienden a los rebaños, como nosotros miramos allá en 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 en adelante, requisitos que llena el obispado, ¿verdad? El apóstol Pablo dice allá a los ancianos en Hechos capítulo 20, versículos del 27 en adelante, con especialidad del versículo 28, le dice, para que miréis por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, el término obispo allí, ¿verdad?, viene a ser el término de episcopos, ¿verdad?, viene a ser el término allí usado. Pero noten nuevamente, cuando ustedes y yo vemos el término de obispos, es aplicado al término de aquel que pastorea o mira por el rebaño de las ovejas del Señor. En Efesios capítulo 4 y el versículo 11, allí sí encontramos el término poimen, que viene a ser aplicado pastor, pero ya es en un término plural y se aplica a un grupo de hombres que tienen que llenar los requisitos para ejercer ese ancianato y ese obispado, como también lo miramos, ¿verdad?, allá en Tito capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Se usa ahí el término intercambiado de ancianos y de obispos. Así es que llamarle pastor a un predicador obviamente no es apropiado, porque cuando usted y yo leemos allá en Hebreos capítulo 13 y el versículo 20, por favor, note allí, cuando se habla de el pastor, es solamente aplicado a nuestro Señor Jesucristo. Dice allí Hebreos capítulo 13 y el versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran
pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. De manera que el término pastor, aplicado apropiadamente, solamente al Señor Jesucristo le es atribuido. Él es el buen pastor, Él es el gran pastor. Ahora, el predicador, si llena los requisitos del obispado, del ancianato, también puede llegar a ejercer, ¿verdad?, este obispado. Esto es, si llena esos requisitos y puede formar parte de aquellos que miran por el rebaño. En ese sentido, puede formar parte de ese grupo, pero de la manera que se aplica en el mundo denominacional, un predicador no es el pastor. Él es un querux, de esto es un pregonador de la palabra, aquel un portavoz que lleva el mensaje de nuestro Dios, como lo dice el apóstol Pablo allá en primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 7, y en la segunda carta, en el capítulo 1 y el versículo 11, el apóstol Pablo se aplica a sí mismo ese término de predicador, ese ministerio que le fue dado de parte de nuestro Señor Jesucristo para con los gentiles. De manera que el término pastor solamente al Señor. Los demás venimos a ser portavoces de ese mensaje que nuestro Dios nos ha encomendado. Así es. Entonces, muy importante que si queremos ser la iglesia del Nuevo Testamento, entonces tenemos que seguir el patrón que esa iglesia nos muestra. Y es tan simple poder considerar y evaluar y examinar ese patrón bíblico, y vemos ahí, ¿verdad?, que cada congregación tenía sus pastores, plural, sus obispos, sus ancianos, que son tres términos que se refieren a la misma persona, al mismo oficio, pero siempre es plural. Los ancianos, establecieron ancianos en cada ciudad, Hechos 14 y versículo 22. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, plural, en cada ciudad. Entonces, no hay una singularidad de pastores por iglesia, para decir el pastor de la iglesia, como lamentablemente vemos en los grupos religiosos, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿cómo sigue? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Y bueno, pues es una pregunta que yo creo que ha estado resonando a través de los años, y que muchas personas lo han hecho esa pregunta: ¿por qué Dios, si Dios es un ser bueno, benevolente, por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite el mal en este mundo? Y bueno, pues muchas pudieran ser las razones que pudiéramos sugerir para poder contestar a esta pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento. Ahora, tenemos que entender algo muy en cuenta, Dice la escritura en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a los hombres. Dios desea la salvación de todos. Pero debemos de tener en cuenta que vivimos en un mundo que es regido por leyes de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos tantos desastres naturales. Es más, el día de ayer, ¿verdad?, por la tarde, pasaron varios tornados por la ciudad, por el estado de Oklahoma, y más de 51 personas perdieron la vida, y 237 y algo personas, y el número sigue aumentando, han sido lastimadas por ese desastre natural. Vemos, leemos y escuchamos de tsunamis, terremotos, huracanes, en fin, de tantas cosas que hoy en día suceden en este mundo. Y una de las razones que pudiera sugerir en cuanto a esto, del por qué Dios permite que suceda, que vengan estos desastres naturales o que se lleven a cabo, una vez más tenemos que tener en cuenta que por causa del pecado estas cosas vinieron. En lo personal, en mi convicción, ¿verdad?, yo no creo que en los tiempos de Adán y Eva, cuando ellos estaban en perfecta armonía con Dios, que habían terremotos, que habían tsunamis, que habían tornados, y que Adán y Eva pues andaban escondiéndose ahí de un tornado, esto y lo otro. Por causa del pecado también la tierra una vez más fue maldecida, y vemos tantas cosas que hoy en día están pasando. Recordemos que también el mundo, la tierra se está acabando, va a llegar a su fin. No es el deseo de Dios que esta tierra permanezca para siempre. Por consiguiente, cuando nos ponemos a pensar en los desastres naturales y el sufrimiento que pasa aquí en la tierra, una de las razones lógicas que podemos
dar para responder al por qué Dios permite el sufrimiento. Y pueden ser muchas las razones, pero quiero que tenga esta en mente. Dios no desea que nos enamoremos de este mundo. Dios desea que usted y yo anhelemos estar en el cielo algún día. Recordemos las palabras de Apocalipsis 21 y versículo 4. Dice la Escritura que en el cielo no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni nada de las cosas que nos agobian en esta tierra van a estar en el cielo. Entonces, al permitir Dios que estas cosas sucedan, una vez más lo hace con un propósito, de que no nos enamoremos de esta tierra, de que no pongamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino más bien en las cosas de arriba, recordando que si obedecemos el Evangelio de Cristo, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Y no aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué Dios permite la violencia? ¿Por qué Dios permite que personas le hagan mal a otros? Recordemos que el ser humano fue creado con ese libre albedrío. Nosotros tenemos la oportunidad de tomar decisiones en esta vida. Lamentablemente, muchas de las decisiones que el hombre toma son para lastimar a otros. Pero Dios nos ha creado de esa manera, con ese libre albedrío. Usted y yo no somos robots, no somos marionetas, no somos títeres que Dios nos maneja como Él desea. Él nos ha dado ese libre albedrío para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Y Él nos ha dado su palabra para que las decisiones que tomemos sean decisiones sabias y que traigan beneficio a nuestro prójimo y no de lastimarlos. Entonces, esa es una de las cosas que podemos considerar en cuanto al por qué Dios permite el sufrimiento y la violencia, ¿verdad?, en este mundo. Uno, porque desea que no nos enamoremos de esta tierra, sino más bien que tengamos ese deseo ardiente de querer ir al cielo y estar allá con Él un día, obedeciendo una vez más por medio de la obediencia al Evangelio. Y número dos, porque también nos ha dado, ¿verdad?, pues ese libre albedrío para tomar decisiones propias nosotros como seres humanos. Incluso, ¿verdad? Recuerde que uno de los pensamientos erróneos que existe en el mundo denominacional y que es abrazado por el premilenialismo es de que solo lo que usted y yo tenemos que hacer es mirar en nuestro derredor y preguntarnos dónde está la paz. Esto implica que el reino no ha sido establecido, porque cuando el reino sea establecido, la armonía, la paz y todo esto va a ser quitado de la tierra. Equivocadamente, ¿verdad?, piensan estas personas de que Cristo fracasó en establecer su reino. El que está dentro de su reino experimenta esta paz, porque la paz que Cristo vino a traer para con el hombre es entre él y su Creador. De manera que la paz, la armonía existe en el reino, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y desafortunadamente, ¿verdad?, tenemos que pasar por estos fenómenos, estas tragedias, pero es solamente con la única intención de que nosotros anhelemos de llegar a la presencia de nuestro Dios. Y la última pregunta que se nos hace en esta ocasión, en esta tarde, es: ¿qué debo hacer si no puedo entender la Biblia cuando la estudio? Obviamente, ¿verdad?, el apóstol Pablo le decía a Timoteo allá en su primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Y ese es un hermoso hábito que todo cristiano debe de abrazar y tener, del estudiar la palabra de Dios, como luego, ¿verdad?, nos dice el Salmo capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2, cuando nos habla acerca de que bienaventurado es el varón que medita en la palabra de día y de noche o constantemente. De manera que, ¿qué debe de hacer usted que estudia la palabra y batalla para entenderla? Mi consejo sería: no se desanime, persista en ello, ¿verdad? Obviamente el apóstol Pablo allí mismo en primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 16 le insiste a que retenga esa sana doctrina, obviamente para que persista en ello y de esta manera pueda él salvarse y todos los que le oyeren. Pero segundo, usted no se desanime, ore a Dios. Debe de orar a Dios. Todo aquel estudiante de la palabra tiene que encomendarse a Dios. Incluso, ¿verdad?, nosotros vemos allá en Santiago capítulo 1 y el versículo 5, cuando Santiago nos aconseja de que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará verdad en abundancia.
Esto es nuevamente no que Dios de una manera milagrosa le va a llenar de conocimiento, como nos decía ahorita nuestro hermano Willy en cuanto al Espíritu Santo. Obviamente usted tiene que estudiar la palabra de Dios, mirar la armonía de los pasajes que usted está tratando de interpretar, porque no hay texto fuera de contexto. La Biblia misma, mis hermanos, tiene una perfecta armonía de cada tópico que usted y yo vamos a tratar. De manera que no se desanime, ore a Dios, dedíquese a la oración, pida a Dios que le alumbre su entendimiento. Tercero, acuda a las herramientas que ahora tenemos nosotros a nuestra disposición. Hay tantos, ¿verdad?, medios que ahora, como el sitio web de nuestro hermano Willy Alvarenga, ¿verdad?, Buscando al Perdido, el sitio que ahora usted tiene acceso a en esta ocasión, ¿verdad?, del Camino de Verdad, donde existe material, ministros del Señor, todos estos sitios web donde existe un sinnúmero de material, el cual usted tiene acceso para, ¿verdad?, estudiarlos y crecer en ese conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así es que tenemos muchas herramientas, ¿verdad?, léxicos, diccionarios, comentarios, concordancias, las cuales nos pueden asistir a usted y a mí para el crecimiento de nuestro estudio. No se desanime, ore a Dios, utilice las herramientas que ahora usted y yo tenemos a disposición. Y sobre todo, y creo sinceramente que este es uno de los más importantes, sea humilde y pida asistencia a aquellos que nuevamente, ¿verdad?, saben de la palabra de nuestro Dios. Uno de los hermosos ejemplos que usted y yo encontramos en las Escrituras es aquel que encontramos en Hechos, capítulo 8, ¿verdad? El eunuco, el etíope eunuco que va en aquella carreta hacia su país, hacia su ciudad, y va leyendo el profeta Isaías. Cuando él va leyendo el profeta Isaías, nosotros leemos allí cuando Felipe se acerca al carro y le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Nosotros leemos allí lo que le contesta el etíope eunuco y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. De manera que usted y yo debemos de ser humildes suficiente para pedir asistencia a nuestros hermanos que por lo menos, ¿verdad?, tienen un conocimiento más amplio que el de nosotros. Desafortunadamente muchos creemos saberlo todo y sentimos que el preguntarle algo a mi hermano Willy por algo que no entiendo me va a hacer inferior a él. Recuerde que delante de Dios todos somos lo mismo, valemos lo mismo. Y si mi deseo es crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, para eso tenemos hermanos que nos pueden asistir en ello. Obviamente, ¿verdad?, la autoridad última es la palabra de nuestro Dios. Pero seamos humildes y hagamos lo que el eunuco en esta ocasión hizo, ¿verdad? Preguntemos, bueno, ¿cómo voy a aprender yo si no me enseñaren? Y rogó a Felipe que subiese al carro para que le enseñase la Escritura. Otro pasaje que me viene a mente, ¿verdad?, es aquel consejo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo allá en su segunda carta en el capítulo 2 y el versículo 2, si tú recuerdas. El apóstol Pablo encareció a Timoteo a la gracia que es en Cristo Jesús, que prestara atención a las palabras que había oído de él. Incluso le dice al final del versículo, ¿verdad?, que buscara a hombres idóneos que fueran, ¿verdad?, capaces de enseñar también a otros. Y es que usted y yo debemos de ser humildes suficiente para acudir a aquellos nuestros hermanos que pueden nuevamente estar en un conocimiento más amplio de lo que tratamos de estar aprendiendo. Así es que debemos entonces, usted y yo, buscar o utilizar por lo menos, ¿verdad?, estos 5 consejos que yo le acabo de dar para que crezcamos en ese conocimiento. Siga estudiando la palabra y no se desanime. Así es que con esta última pregunta concluimos nuestro programa de esta ocasión. Agradecemos infinitamente su presencia, de que nos esté sintonizando y de que haga sus preguntas. Agradecemos mucho nuevamente de sus oraciones, porque es mi convicción de que por causa de las oraciones de nuestros hermanos es que sus servidores pueden continuar con este ministerio. Así es que les esperamos para el siguiente programa, el cual, si no me equivoco, se estará transmitiendo en junio 4. Junio 4 será la siguiente ocasión en los cuales estaremos transmitiendo el programa, y obviamente esta fue la última sesión de las preguntas, y si Dios nos permite la próxima semana estaremos tratando con un tema diferente. Así que muchas gracias, hermanos y amigos, y pues acuérdense, recomiende elcaminodeverdad.com a sus amigos y familiares para que de esta manera puedan
una vez más añadirse más y más personas y así juntos podamos estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a tomar ventaja de este medio tecnológico para avanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo y así muchas almas puedan venir al conocimiento de la verdad. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima ocasión.